Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy platicaré con ustedes sobre Derecho y Lógica de Hans Kelsen, una obra que escribió en los años 60, hacia el final de su vida, y hablar un poco del positivismo jurídico y qué papel tiene que ver la lógica con la obra de Hans Kelsen. Sin más, pues si quieren, comencemos a hablar sobre esta parte de la vida de Kelsen y sobre este trabajo. Hay que decir que es una obra ya tardía de Hans Kelsen. Es una obra que Kelsen escribe en el año 1962, más o menos 62, 64, probablemente 62, ahora que lo recuerdo. Y los pasajes donde Kelsen habla de la lógica son muy escuetos, salvo en el caso de un par de libros que se dedican exclusivamente a este tema. Y uno de ellos, pues hay que decir que tiene que ver con un descubrimiento que se hizo relativamente hace poco, no se publicó en vida. Pero bueno, vamos a platicar sobre esto de esta forma. Entonces, si no tiene inconveniente, voy a compartir con ustedes algunas imágenes sobre esta condición. Bueno, primero, tal vez valga la pena decir un par de cosas sobre, eh, sobre un antecedente que creo que será importante mencionar. A ver, nomás denme un segundo. No, un segundo. Exactamente. Aquí está. Bueno, pues cuando hablamos de lógica en el derecho, parece que principalmente lo primero que se piensa es el silogismo. El silogismo en cuanto a la estructura de tener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Históricamente hablando, esta afirmación es una afirmación relativamente nueva, porque en el mundo jurídico romano, es decir, los jurisprudentes romanos nunca utilizaron el silogismo para resolver un problema jurídico, un problema normativo. Tampoco se utilizó durante la Edad Media, salvo en el siglo XIII, con la aparición de los posglosadores. Los posglosadores son un grupo de juristas innovadores que intentaron resolver el tema de cómo se hace el derecho de manera científica. Yo creo que tal vez habría que mencionar esto con un poco más de detalle para que se entienda esto. Bueno, lo que les puedo decir de entrada es que durante la época del derecho, bueno, para empezar, en el mundo jurídico griego no se utilizaba el silogismo para resolver problemas jurídicos. De hecho, Aristóteles nunca utilizó el silogismo para resolver problemas jurídicos. El tipo de razonamiento en el derecho que podría haber aceptado Aristóteles se encontraba en una obra que se llamó La ética a Nicómaco, y en concreto en el libro quinto, él habla sobre proporciones matemáticas para explicar cómo se hace la justicia distributiva y la justicia restaurativa, pero no utilizaba el silogismo para señalar estas formas de razonamiento, ¿no? Déjenme mostrarles cómo lo manejaba Aristóteles. Aquí está una lámina. Vamos a verla.
Esto se encuentra en el libro quinto de la Ética a Nicómaco. Aristóteles dice que la justicia restaurativa utiliza una proporción aritmética. Y, por ejemplo, la proporción aritmética es una proporción que utilizamos nosotros actualmente para ver la media aritmética, precisamente así se llama. En materia penal, vemos cuánto es la pena menor más la pena mayor, la dividimos entre dos, la sumamos, la dividimos entre dos, y ese es el resultado de la media aritmética. Para Aristóteles, esta era la forma de detectar el monto medio que había que pagar cuando alguien había hecho un daño sobre un producto o sobre un bien que tenía que restaurar, que tenía que restablecer o restaurar las condiciones de ese bien. Entonces, si por lo menos el asunto o el objeto que fue dañado, lo mínimo que se podría pagar por este objeto es 5, lo máximo 7, lo sumamos y lo dividimos entre 2 y es 6. La suma es 12 y entre 2 es 6, y esa es la justicia restaurativa, hay que pagar 6. En cuanto a la justicia distributiva, Aristóteles habla sobre la proporción geométrica. Por ejemplo, decía que paguen 2% los que ganan hasta 4,000 veces el salario mínimo, ¿no? No, no tenía el salario mínimo, pero hablaba sobre, a ver, los que tienen hasta 4 cantidades, o los que ganan 4 minas, que paguen 2%. Y los que ganen 8, que paguen 4%. ¿Cómo sabemos que hay una justicia distributiva en esa proporción? Es lo que Aristóteles llama la proporción distributiva geométrica. Y es una proporción geométrica en la que si ustedes multiplican los extremos, o sea, 2 por 8 es 16 y 4 por 4 es 16. Si la media, si la multiplicación de los términos extremos es igual a la multiplicación de los medios, entonces tenemos una posición de justicia. Pero de ninguna manera, Aristóteles menciona el silogismo, ¿no? Y de hecho, esta idea de la proporción que estamos viendo es una proporción, son fórmulas que utiliza Robert Alexy en su fórmula del peso. Déjenme mostrarles, porque así lo plantea Robert Alexy. Vamos a ver esa lámina. Miren, esta es lo que Robert Alexy, en su fórmula del peso, él dice que utiliza la fórmula de diferencial o la fórmula de diferencia, que es el carácter aritmético exactamente igual que el de Aristóteles en la justicia restaurativa, y utiliza lo que él llama la fórmula de cociente, que es una fórmula de carácter geométrico, que es una relación geométrica como la que vimos en Aristóteles en el libro quinto. Esta, así como los menciona Robert Alexy, la fórmula diferencial y la fórmula de cociente, son exactamente lo mismo que la justicia distributiva y la justicia restaurativa en Aristóteles. Exactamente ahí tienen la más que él llama fórmula de diferencial y la fórmula de cociente, ¿no? Ahí tienen ustedes estos ejemplos. No sé si se entendió hasta aquí cómo Aristóteles utiliza esta lógica geométrica para hablar del derecho y de la justicia. Pero Aristóteles mismo nunca utilizó el silogismo para el derecho. De hecho, a él le parecía que el uso del razonamiento jurídico no tenía relación directa con el silogismo. Quien se le ocurre esto es un grupo de pensadores que se llamó los posglosadores. Y si ustedes me permiten, voy a hacer una breve exposición de quiénes son los posglosadores, porque son algunos autores que son prácticamente
desconocidos o poco conocidos en el mundo de la historia del derecho, ¿no? O sea, se sabe que existen los posglosadores, pero nadie sabe qué hacen los posglosadores. Bueno, para poder explicar quiénes son los posglosadores, tengo que explicar primero quiénes son los glosadores. Los glosadores y luego los posglosadores, porque los que utilizan el silogismo del derecho son los posglosadores. Bueno, para empezar, les voy a decir lo siguiente. Después de que Aristóteles escribe esto lo escribió en el siglo IV antes de Cristo, el razonamiento aristotélico duerme un sueño de 1200 años. Y el derecho romano se sintetiza por Justiniano en el año 525, aproximadamente 525-530, que es cuando Justiniano, emperador de Roma Oriental, manda a su asesor Triboniano a reunir todo el derecho romano y estructurarlo para crear 3 obras finalmente: las Institutas, el Códex y el Digesto. Las Institutas son 4 libros que saca Justiniano, que son las instituciones del derecho romano. El segundo libro, que es el Códex, es el Códex, que tendría toda la normatividad aplicable para los casos. Y el Digesto son 50 libros donde se reúne un catálogo de todos los casos habidos y por haber, según Justiniano, y el derecho romano se sintetiza en esos 50 libros. Todos los casos del derecho romano están sintetizados y sistematizados en el Digesto. De hecho, se utiliza como un libro de texto. Bueno, no es un libro de texto, es un libro de casuística, de casitos, donde los estudiantes de derecho aprenden el razonamiento jurídico. Ese texto de Justiniano, el Digesto, bueno, y después de hacer esto, Justiniano manda quemar todos los libros del mundo jurídico romano, para que nadie agregue cosas que él ya no ha establecido dentro del derecho romano. Por eso el derecho romano que tenemos es un derecho que tenemos herencia de Justiniano. No hay más derecho romano que el que dejó Justiniano. Solamente a principios del siglo XIX se encontró en una biblioteca las Institutas de Gallo. Es una cosa rarísima, porque todo el resto de las publicaciones de los grandes juristas romanos desaparecieron. Bueno, todo esto lo estoy explicando para que vean hacia dónde va Kelsen cuando habla del silogismo y el alcance del silogismo y a dónde va a llegar. Pero quiero darles este antecedente. Aristóteles no usaba el silogismo y él es el creador del silogismo. Para el derecho utilizaba el tema de las proporciones geométricas y aritmética. Entonces, ¿en qué momento aparecen los posglosadores? Digo, los posglosadores son los primeros que usan el silogismo o intentan usar el silogismo. Bueno, aquí la explicación es la siguiente. Cuando muere Justiniano, en el siglo VI de nuestra era, el Digesto, el Códex y las Institutas duermen un sueño de 600 años. Un sueño de 600 años. ¿Por qué? Porque como ocurre en algunos gobiernos, el que llega siempre dice que le dejaron un desastre el imperio, que todo fue un asco, que todo está mal hecho, y dicen todo lo que hizo ese gobierno fifí imperial de Justiniano es pura basura y no sirve para nada. Y entonces el Digesto lo toman, lo guardan, dicen, es un buen intento, pero aquí vamos a hacer cosas nuevas, ¿no? Pero el derecho romano ahí se queda, guardado 600 años. Hacen algunas leyes, unas formas de legislación operativa, administrativa, y el gran libro del derecho romano muere. En el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XII, hay un fenómeno histórico muy importante. Así es, Andrés Sánchez. Y lo peor de todos, estos señores lo vivieron por siglos, pero nosotros nos toca cada seis años.
El punto aquí es el siguiente. En el siglo XI y el siglo XII, o sea, entre el año 1000 y 1100, hay una gran afluencia de comercio en Florencia y en Venecia. Hay una gran cantidad de comercio, sobre todo es la época, piensen ustedes, de los viajes de Marco Polo, porque vienen muchos productos de China, pero por tierra, en caravanas. Es la época de gran auge de la ruta de la seda, traen jade, ropas y bueno, telas preciosas, metales, especias, y hay un gran auge económico, un gran auge económico. Diremos que con eso se va a acabar la Edad Media, porque hay un gran comercio. Y entonces los grandes comerciantes venecianos y fiorentinos se preguntan, ¿podemos encontrar un sistema jurídico que nos sirva y sea seguro para hacer todos estos comercios y estos negocios que tenemos? Esto fue una cosa muy importante. Como empezó a haber mucho dinero y empezó a haber mucho movimiento comercial, era necesario encontrar sistemas jurídicos o encontrar una forma jurídica que diera certeza en la operación de estas grandes transacciones mercantiles. Y entonces, algunos sabios dijeron, creemos que hace 600 años Justiniano compiló los grandes conocimientos del derecho romano. Y entonces se pusieron a buscar y encontraron el digesto y las institutas y el códex. 600 años. Hagan de cuenta que ahorita nos va muy bien en la vida económica y dicen, bueno, ¿y habría alguna forma de encontrar un buen sistema? Y te dicen, sí, en la época de Hernán Cortés, un poquito antes, antes de que llegaran los españoles a México, había un sistema muy bueno que tenían los antecesores. A ver, búscalo, a ver qué tenía, ¿no? Entonces buscamos 600 años atrás y encontraron el Códex, el Digesto y las institutas. Pero había un problemita. El latín en el que estaban escritos era un latín clásico. Y los italianos, venecianos, fiorentinos del siglo XII, o sea, el año 1100, pues ese latín ya no les sonaba. Miren, para que tengan ustedes una idea nada más, quiero mostrarles esto. Este es un español. A ver, vamos a hacer un experimento. Francisca Anayansi, ¿cómo está? Hola y buenas tardes. Bien, bien, gracias. Bueno, Francisca, ¿usted habla español? Claro, Sí, sí, ¿verdad? por supuesto. Bueno, mire, le voy a enseñar un texto de 600 años atrás. Es el Cantar del Mío Cid en su lengua original. ¿Me puede hacer favor de leerlo y decirme qué dice? Claro, lo leo en voz alta, ¿verdad? Por favor, para que los demás vean Claro el que texto. sí. Ahí voy. De los dos ojos tan fuerte mientras lorando, tornagua la cabeca estaba los cantando. Vio puertas abiertas, becos sin ganados, alcandrás o hacias sin pies, sin mantos. Bueno, Sin déjelo ahí, tacones, Brenda. ¿Entiende usted algo? de los ojos tan fuertes, mientras... No, la verdad no. Bueno, no se preocupe. Esto que le pasa a usted, haga de cuenta que cuando leyeron el digesto les pasó exactamente lo mismo. No entendían nada. Era un latín clásico, era un latín antiguo. Yo le acabo de enseñar un texto de 600 años que es uno de los primeros textos en nuestra lengua española, en nuestra lengua castellana. Y como verá, el lenguaje es totalmente distinto de lo que tenemos nosotros. Entonces, le voy a decir, esto era un problema, ¿eh? Esto era un problema. Pero entonces hubo un grupo de sabios que se llamaban, o se hicieron llamar, o fueron conocidos como los glosadores. Los glosadores
fueron personas que se dedicaron a tratar de traducir esos textos al latín, pero latín ya tardío que hablaban en Italia, casi italiano. Y aquí, por ejemplo, tiene usted a un señor que se llamó Accurcio, que escribió un libro que se llamó La Magna Glosa. Pero mire, le voy a explicar. Hagan de cuenta todos, que el texto original del Digesto, bueno, no hagan de cuenta, estamos viendo esto. El texto original del Digesto es esto que ustedes ven al centro. Es como estas dos columnas que están al centro del documento, es el texto del Digesto. Y todo el texto que ven ustedes al lado, rodeando el Digesto, es la glosa o la explicación del texto. Hubo varios autores que hicieron esa redacción para explicar el texto. El Digesto, lo que ustedes ven al centro, como verán, son poquitas líneas, pero como estaban en un lenguaje antiguo que no entendía, los glosadores lo desarrollaron para que se entendiera, ¿no? Bueno, así se pudo entender el derecho romano que había estado olvidado 600 años atrás. Eso ocurrió en el siglo XI. Y les digo, Accurcio reunió todas las glosas de todos los glosadores y las reunió en un solo documento que fue conocido como la Magna Glosa. Es decir, la Magna Glosa, hagan de cuenta que era la Wikipedia del Digesto, del Códex y las Institutas, y gracias a Curcio tenemos todo reunido en una sola obra para poder entender el derecho romano anterior. Bueno, y esto fue en el siglo XII, en el año 1100. Hacia el siglo XIII, hacia el 1200, apareció una segunda escuela que fue conocida como la escuela de los posglosadores. Los posglosadores. El más importante de estos autores o estos sabios juristas era Bartolo de Sassoferrato. Bartolo de Sassoferrato. Y junto a él aparecieron personajes como Chino da Pistoia, Baldo de Valdis y Ángel de Valdis, hermano de Baldo de Valdis. Bueno, ¿qué es lo que proponen estos señores? Estos señores dicen, bueno, ya encontramos un texto, ya los glosadores nos tradujeron el texto. Ahora vamos a hacer una metodología científica para resolver el digesto, para hacer sistemático la resolución de casos del digesto. Y a estos señores se les ocurrió, por primera vez en toda la historia de la humanidad, algo que a Aristóteles nunca se le ocurrió hacer, porque Aristóteles pensaba que no iba a funcionar o no funcionaba en esa forma. Los posglosadores se les ocurrió usar el silogismo de Aristóteles para resolver asuntos jurídicos. Hacer el silogismo de Aristóteles, emplear el silogismo de Aristóteles para resolver asuntos jurídicos. Pero se toparon con un problemita. Estoy haciendo un prólogo para que vean ustedes todo este tema, de dónde viene y de qué es lo que Kelsen sabe, ¿no? Con respecto al silogismo y el uso del silogismo y la lógica para el derecho. Los juristas de la posglosa se encontraron con otro problemita técnico muy importante. Bueno, cuando ustedes hacen un silogismo, y el famoso silogismo que todo el mundo conoce es todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Bueno, hay una sesión exclusivamente para el silogismo, creo que aquí la vimos, ¿no? Sobre cómo funciona el silogismo. Bueno, les voy a decir un detallito que encontraron los posglosadores para hacer silogismos con el derecho. Si ustedes se acuerdan, el silogismo funciona con géneros y especies, ¿no? Si los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Lo que le pasa al género le va a pasar a sus especies, ¿no? A los mortales les toca ser seres humanos y a los seres humanos les toca ser Sócrates, ¿no? En su singularidad. Pero fíjense que en el derecho romano, como lo tradujeron
los glosadores, el derecho romano tenía verbos y no sustantivos. Como una canción de Arjona, el derecho usaba verbos y no sustantivos. Para que me entiendan más o menos de qué estamos hablando, otra vez voy a pasarles una laminita. Porque los posglosadores dijeron, para que haya un silogismo, necesitamos que los términos sean, sustantivos. Y por ejemplo, si uno ve el derecho romano, vemos verbos, por ejemplo, como recomendar, contratar, convenir, ¿no? Cayo convino con Ticio que le arreglara la casa. O Ticio contrató a Pánfilo para que llevó a cabo el contrato con Ticio, o sea, contrató a Ticio para que le hiciera tal cosa. Y Pánfilo recomendó a Pánfila para que fuera a arreglar la casa y arreglar las cosas de tal señor, ¿no? Esos son infinitivos verbos. Pero para que esos verbos pudieran funcionar como silogismos, tenía que pasar a ser sustantivos. Y los posglosadores entonces empezaron a convertir verbos en sustantivos. Entonces, de recomendar apareció la recomendación. De contratar apareció el contrato. Y de convenir apareció el convenio. Esto es lo que hicieron los posglosadores, sustantivaron verbos. Sustantivaron verbos. Y ustedes pueden decir, hoy en día tenemos esos sustantivos y operamos en el derecho con esos sustantivos. Pero fíjense que solamente quiero mostrarles cuál es la situación compleja que esto deriva. En nuestros días, es como si quisiéramos que algunos verbos pasaran a ser sustantivos. Y díganme ustedes cómo les suena. Por ejemplo, atropellar. A mi hermana, cuando yo era chico, a una de mis hermanas la atropellaron. Y me decía mi madre, acaban de atropellar a tu hermana, acaban de atropellar, ¿no? Es un verbo en infinitivo, ¿no? Atropellar. Pero luego estuve escuchando, por ejemplo, desde hace unos 3, 4 años, que los reporteros dicen, estamos aquí en un atropellamiento, ¿no? Y dije, atropellamiento, ¿qué es un atropellamiento? Pues claro, es un sustantivo del verbo atropellar. Y luego, por ejemplo, pues yo sabía que a la gente se le hacían llamados y uno los iba a llamar, pero ahora de pronto aparecen palabras como llamamiento. Bueno, eso fue lo que pasó con el lenguaje del derecho romano. Lo que era litigar se volvió litigación, lo que se volvió regular era regulación y expulsar se volvió expulsación, ¿no? Para que me entiendan ustedes, había un comercial, dicen, eso es expulsación. Claro, es como, una vez escuché unas alumnas que decían que estaban muy tristes porque les había pasado algo de un novio que les había dejado, y entonces me decían, estamos en la lloración. No, bueno, eso es como sustantivar verbos. Entonces lo que hicieron los posglosadores es crear silogismos con verbos que sustantivaban. Para que se den ustedes una idea de lo que se intentó. Esto era muy complicado, era muy complicado. Y el silogismo de los posglosadores en el siglo XIII duró exactamente eso, el siglo XIII. Ya hacia el siglo XIV, siglo XV, el silogismo durmió la noche del olvido. Nuevamente, yo les preguntaría si ustedes encuentran libros de posglosadores. Con trabajos uno podría leer a Bartolo de Sassoferrato y algunas cosas sobre asuntos muy particulares. Pero los textos de investigación del silogismo ya no. ¿Cuándo aparece nuevamente el silogismo jurídico en nuestra vida? El silogismo jurídico aparece en nuestra vida con el Marqués de Beccaria.
En 1764, el marqués de Beccaria dijo en el segundo capítulo: en todo delito el juez debe hacer un silogismo perfecto. Y ahí es donde viene el famoso premisa mayor. Debe ser la ley general, la premisa menor la acción conforme a la ley, y la consecuencia, o el consecuente, lo que derivamos por silogismo. Esto mismo también lo dice Arthur Schopenhauer en un texto que se llama El mundo como voluntad y representación. Pero ya nos da modos y formas. ¿Se acuerdan que hablamos de los modos? Que solamente estoy haciendo un breve repaso porque esto ya lo vimos con el silogismo. Todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. ¿Se acuerdan que la primera figura y el darí, que es el modo en el que funciona? Y estas ideas de Schopenhauer y del Marqués de Beccaria saltan a autores que a mediados del siglo XX en Alemania trabajaron este tema, sobre todo a principios del siglo XX. Uno de ellos es Karl English, que desarrolla el tema del silogismo para el tema del derecho. Y el otro que lo desarrolla es Ulrich Klug, para el campo del derecho. Y a partir de esos autores, nuestro Eduardo García Maínez, nuestro triste y célebre Eduardo García Maínez, escribe lo que son los textos de lógica jurídica. Ahora bien, este tema, y esto ya lo había explicado, pero ahora sí vamos a adentrarnos en este asunto después de esta introducción. Ulrich Klug tiene una correspondencia importante con Hans Kelsen sobre el silogismo, porque Hans Kelsen dice: el silogismo no funciona en este asunto. No funciona en el derecho con la precisión. Pero incluso Hans Kelsen conoce el trabajo de la posglosa. Hans Kelsen conoce toda esa historia que les estuve platicando sobre cómo se intentó sustantivar verbos y estructurar y formalizar todos estos elementos. Y Kelsen propiamente utiliza esta idea de que el silogismo no es tan preciso. La correspondencia Kelsen-Klug está, ya se los dije yo aquella vez, en este libro Normas Jurídicas y Análisis Jurídico, que explica casi 8 años de envíos de correspondencia, y Kelsen, después de esas correspondencias, publica su libro Derecho y Lógica, donde aborda el tema en síntesis sobre cómo habría que pensar el derecho desde el punto de vista del silogismo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el texto de Lógica y Derecho de Hans Kelsen. Pero esto, después de haber visto este parámetro y este enlace, o estos antecedentes históricos del silogismo jurídico. Bien, antes de adentrarnos, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Si haya quedado claro todo esto de los posglosadores y el uso del silogismo. Aristóteles no lo usa. De hecho, él no cree que el silogismo sirva para el derecho por las formas jurídicas que se utilizaban en Grecia. Los posglosadores lo intentaron. En el derecho romano no se utilizó, e incluso hay un autor griego, grecorromano, llamado Sexto Empírico, que explica por qué no se puede utilizar el silogismo en el campo del derecho. Si ustedes me permiten, a partir de este argumento es donde Kelsen desarrolla derecho y lógica. Para empezar, y voy a utilizar aquí el argumento del Sexto Empírico, que también lo utiliza Hans Kelsen. Si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan el silogismo como regla, una de las reglas del silogismo es que su premisa mayor, o una de sus premisas, ya sea la mayor o la menor,
tiene que ser universal, ya sea afirmativa o negativa. Como todos los ladrones deben ser sancionados o todos los deudores de Hacienda deben ser sancionados, eso es una premisa universal afirmativa, ¿no? Y dice Sexto Empírico, y este es un argumento que utiliza Kelsen, en el derecho no puede haber universales afirmativos. Decir, todo el que debe Hacienda debe ser sancionado. Todo el que debe Hacienda debe ser sancionado. Yo les preguntaría, en el derecho, ¿el razonamiento jurídico es de absolutos? ¿No hay excepciones? ¿No hay atenuantes? En el derecho hay excepciones y atenuantes, ¿no? Privar de la vida a otro es un homicidio, pero no todo el que comete homicidio se le sanciona de la misma manera, por si es imprudencial o por si fue en legítima defensa. Hay atenuantes, hay excepciones, así como hay agravantes. Exceso de legítima defensa, ¿no? Mientras estaba descuidado le metí 4 balazos. Oiga, con uno hubiera bastado. No, es que quería que quedara bien muerto para estar más seguro, ¿no? Con uno ya era más que suficiente. Bueno, en el mundo jurídico no hay absolutos, no hay universales. De hecho, esta es la crítica que es el sexto empírico. No podemos decir todos los que hacen algo tienen tal sanción. O todos los que son tal cosa les pasa esto. Todos los conservadores están en contra de Moreno, ¿no? En el derecho no hay universales. De hecho, por eso tenemos principios, y aquí es una distinción interesante que hace Sexto Empírico, que lo utiliza Hans Kelsen. En el derecho no tenemos principios universales de derecho. Tenemos principios generales de derecho. Y el Sexto Empírico explica, una cosa es lo general, que se da en la mayoría de los casos, pero puede haber excepciones y atenuantes, que es muy distinto a decir universal afirmativo. Y entonces ustedes podrían decirme, bueno, entonces el silogismo, pero el silogismo no podría ser general afirmativo en vez de universal afirmativo. Y yo les diría, en una tradición aristotélica clásica, no. O todos o nada. Todos los pájaros vuelan. Pero el pájaro uyuyuy no. Si es pájaro, el pájaro vuela. ¿No? Las aves tienen especies que no vuelan. El pingüino, el avestruz, la gallina, esos no vuelan. Pero hay aves que sí vuelan, que son los pájaros. Entonces, todos los pájaros vuelan, ¿no? El pingüino, el avestruz y la gallina no son pájaros, son aves. Entonces, todos los pájaros sí vuelan, todos, ni uno de ellos no vuela. Entonces, en el mundo del silogismo, géneros y especies, todos les pasa eso. Todos los hombres son mortales. Oiga, pero Jesucristo resucitó. Sí, pero se murió. Por eso resucitó. Porque todos los hombres son mortales. Todos los meseros del mundo deben atender a sus clientes. En el derecho no hay todos. En el derecho hay la generalidad. Por eso puede haber excepciones. Entonces, Sexto Empírico decía, una cosa es lo general y otra cosa es lo universal. Por eso, les repito, tenemos principios generales de derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. El que llega primero a las tortillas, se la atiende primero. Oiga, pero viene esta ancianita, así toda de 93 años, como mi mamá, ¿no? No, bueno, ahí sí, vamos a hacer una excepción, la señora que pase primero, ¿no?
Hoy pasé a llevar a mi mamá al Banco del Bienestar, por cierto, ahorita les cuento una anécdota. Y dije, bueno, a lo mejor puedo aplicar eso como es de la tercera edad, puede pasar antes. Pero en el Banco del Bienestar, todos eran viejitos, todos eran ¿no? Entonces era una fila de puros ancianos, ¿no? Es una forma de lograr la igualdad de esta cuarta transformación. Ha logrado que haya una generalidad o una universalidad en un banco en el que no puede haber excepciones para personas de la tercera edad, ¿no? Que todos sean de la tercera edad. Bueno, esto para que vean ustedes que sí hay excepciones en el mundo jurídico. Entonces, Kelsen le dice a Ulrich Klug, y luego lo va a escribir en este texto de Derecho y Naturaleza, precisamente que no puede haber universales en el mundo del derecho. Ese es uno de los grandes temas con los que empieza su observación. Y luego vamos a ver esta parte de lo que dice Kelsen. Dice, el derecho no es lógica. El jurista, el abogado, el juez, la jueza, la magistrada, el magistrado, pueden utilizar la lógica como una herramienta. Pueden utilizar la lógica como una herramienta, pero el derecho no es lógico. Y de hecho, aquí hay una cosa que se llama el dilema de Jorgensen. Déjenme explicarles qué es el dilema de Jorgensen. Creo que es importante decir qué es lo que dice Jorgensen. Jorgensen dice, el derecho, a diferencia de la lógica, no utiliza criterios de verdad. No utiliza criterios de verdad. Por ejemplo, comete homicidio el que priva de la vida a otro. Bueno, eso es una norma. ¿Es verdad? No, bueno, es verdad que aquí tengo un vaso de agua, ¿no? Pero no es verdad. O sea, la definición de homicidio no es una cosa que sea verdadera o no sea verdadera, es una definición abstracta, ¿no? Es verdad que nos vamos a morir, pero es verdad que todo el que, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, de acuerdo al artículo 22 de la ley, del Código Civil Federal, pues no es ni verdad ni mentira, dice Jorgensen. Eso es una norma. Y las normas no funcionan con valores de verdad. Y lo mismo dice Kelsen. Claro, pero dice Kelsen lo siguiente. Tú, Jorgensen, puedes traducir una norma jurídica o dos normas jurídicas o tres normas jurídicas a un lenguaje lógico. Lo puedes cambiar como proposición. Por ejemplo, si tenemos un artículo que dice paga impuestos, eso es una norma. ¿Es verdad o es mentira? Paga impuestos, es una orden. Otro artículo dice, el que no pague impuestos será sancionado. O las sanciones para los que no paguen impuestos serán tales. Eso es una amenaza, diríamos, ¿no? Y Kelsen dice, sí, claro, eso no es lógico. Lo que sí es lógico es traducir las normas a proposiciones. Y con eso se acaba el dilema de Jorgensen. El derecho no es lógico, pero lo puedes traducir de una norma que llama Kelsen una Rechtssatz a una Normsatz, ¿no? Perdón, una Rechtsnorm, una norma de derecho, a una Rechtssatz, a una proposición jurídica. Si no pagas impuestos, entonces vendrá una sanción. Eso es lógica, ¿no? Eso sí es lógico. Pero el derecho no tiene ese parámetro lógico. Kelsen lo que dice es, con el cambio de proposición, o sea, de la norma a proposición, puedes hacer razonamientos lógicos, pero el derecho en sí mismo no es lógico. Si debes menos de 200 pesos, creo que 162 pesos,
Sales del buró de crédito sin pagar nada en un año. Si debes menos de 21 millones de pesos, si no pagas nada, saldrás en 6 años del buró de crédito sin pagar ni un centavo. ¿No? Son normas. ¿Tienen lógica? Porque se les ocurrió, ¿no? Pero podemos traducir la norma a un enunciado lógico. Si debes tanto y no lo pagas, no te preocupes. Entonces saldrás del buró de crédito en 6 años, ¿no? Lo que sí es que anímate a recibir llamadas telefónicas todos los días a todas horas, ¿no? Bueno, esto es para los que dimos tarjetas de crédito alguna vez en nuestra vida, ¿no? Bueno, eso es el dilema de Jorgensen es eso, que el derecho no es lógico, pero Kelsen dice lo podemos traducir a lógica. Eso lo podemos hacer, ¿no? Porque el jurista puede usar la lógica para razonar temas jurídicos, porque el derecho no es lógico, ¿no? Bueno, ahora sí, ya que dije esto, entonces vamos a ver qué es lo que Kelsen dice en derecho y lógica. Bueno, fíjense. Kelsen dice, lo que existe cuando debate con Ulrich Klug el tema del silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, Kelsen dice, es que en el derecho lo que existe no es, pues, de ninguna manera, una relación directa entre la norma general, todos los ladrones deben ser encarcelados, y la norma individual, el ladrón Pérez debe ser encarcelado. No hay una relación, dice Kelsen. Ahí hay una relación entre la validez de la norma general y un acto del tribunal cuyo sentido subjetivo puede, pero no tiene que estar de acuerdo con la norma general. Kelsen lo que dice es, si la norma dice todo ladrón debe ser encarcelado, y el tribunal dice, sí, bueno, está muy bien. El ladrón Pérez, aquí, dicen, aquí tengo a Pérez y Pérez es un ladrón. Ah, entonces si el tribunal dice, entonces a Pérez hay que encarcelarlo. En ese momento podemos decir que es un buen día para el silogismo, porque el silogismo le ayudó al tribunal a justificar su resolución, porque todo ladrón debe ser encarcelado. Y aquí Pérez es un ladrón, entonces Pérez debe ser encarcelado. Pero dice Kelsen, eso es una feliz coincidencia. Pero si el tribunal de pronto, o por las circunstancias de Pérez, ve que Pérez no debe ser encarcelado, encuentra algún atenuante, alguna condición que pudiera considerarse como excepción, puede decir el tribunal, bueno, si la norma general es todo ladrón debe ser encarcelado. Pérez es un ladrón, sí, pero a la hora que robó los 300 pesos del Oxxo, los que lo detuvieron, los primeros respondientes lo dejaron como santo Cristo, violando el debido proceso por 300 pesos. Entonces, en ese caso, pues vamos a dejarlo ir, ¿no? O que llegue a un medio alterno de solución de controversia, en la que el conciliador, ¿no? O la persona que está haciendo el acuerdo, diga, bueno, pues es que ya se cobraron a lo chino con la golpiza que le dieron, ¿no? En ese caso, pues vamos a dejarlo libre. Entonces es un mal día para el silogismo, porque entonces no se aplica rajatabla el silogismo. Por eso dice Kelsen lo siguiente. Si la norma individual establecida por el tribunal está de acuerdo con la norma general, al ser aplicada por el tribunal, la validez de la norma individual puede fundamentarse por la validez de la norma general.
Y entonces sería buen día para el silogismo. Pero dice Kelsen, pero esto no significa que la validez de la norma individual, a ser establecida por el órgano aplicador, se siga lógicamente de la validez de la norma general, sino que el tribunal lo decide así. Y entonces podemos echar mano de la lógica para justificarlo. Pero fíjense qué es lo que estoy diciendo. El tribunal resuelve y decide. Y la lógica nos puede ayudar a justificar el razonamiento del tribunal. Si coincide con el silogismo, qué buen día para el silogismo. Esto es lo que le dice también Kelsen a Ulrich Klug, ¿no? Pero si el tribunal no va en esa línea, mal día para el silogismo. Si el tribunal, dice Kelsen, a pesar de haber constatado que un hombre determinado ha robado, lo absuelve, es decir, si el sentido subjetivo de su acto no es que un hombre deba ser encarcelado, sino que no deba ser encarcelado, la validez de esta norma individual no puede fundamentarse por la validez de la norma general referente al robo. No está en cuestión aquí que esta puede fundamentarse por la validez de la norma general referente a la fuerza legal de las decisiones judiciales. Este es un argumento brutal con el que Kelsen estaría dándole un golpe de muerte al silogismo. Es una resolución contundente. Kelsen sí cree en el papel de la lógica como un saber auxiliar. Pero a ver, antes de irnos a esto, Cintia Patricia Campos levantó la mano. Cintia, le escuchamos. Adelante. Perdón, profesor, me equivoqué. No, usted nunca se equivoca. Aquí los participantes nunca se equivocan. Discúlpeme, no, presioné donde no debía. Gracias. Ah, bueno, perdón. Está bien. No, usted no se equivocó, más bien apretó sin querer algo, pero no, usted nunca se equivoca. La gente no se puede equivocar. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si hasta aquí queda claro, ya que hice este breve paréntesis. ¿Comentarios sobre esto hasta este punto? ¿No? ¿Dudas? No sé si se entiende este tema del teorema de Jorgensen. A ver, denme un segundo y les muestro cómo lo señala Kelsen. A ver. Denme un segundo nada más. Aquí está. El dilema de Jorgensen es una cosa muy peculiar porque algunos tradicionalistas precisamente utilizan ese razonamiento para plantear que no puede haber esta forma lógica operativamente hablando. A ver, aquí está el dilema de Jorgensen. Fíjense bien ustedes. Un segundo. Denme un minuto. Ya está. Miren, el dilema de Jorgensen es el siguiente. Esto es el texto con el que Hans Kelsen hace la crítica a Jorgensen. El acto de pensamiento precede al acto de la voluntad. Perdón, el acto de pensamiento que precede al acto de la voluntad
no hace que el sentido del acto de la voluntad, la norma, sea verdadera o falsa. El acto del pensamiento que precede al acto de la voluntad no hace que el sentido del acto de la voluntad, la norma, sea verdadera o falsa. O sea, las normas jurídicas no pueden ser verdaderas o falsas. El hecho de hecho, la norma es una voluntad del legislador, que se paguen impuestos, que si se priva de la vida a otro sea homicidio, que si se gana alta dinero se deben pagar impuestos. Y el pensarlo, ¿no? No es que sea algo lógico, no todo lo que se piensa es lógico. Esto es bien importante en Kelsen. Y dice Kelsen, no se puede decir que una norma, a pesar del acto de pensamiento que precede al acto de la voluntad, sea verdadera o falsa. Pero dice Kelsen, por esto los principios lógicos de no contradicción y de inferencia no pueden ser aplicados, o por lo menos no directamente, a las normas. O sea, Kelsen está de acuerdo en que no se pueden aplicar directamente a las normas, pero sí se pueden convertir en proposiciones jurídicas. Aquí cito la teoría pura del derecho. La norma del derecho, la Rechtsnorm, la norma de derecho, se transforma en proposición jurídica, Rechtssatz, ¿no? De tal forma que el derecho pueda ser traducido a un lenguaje lógico. Y eso no demerita su forma de inferencia. De hecho, lo que hacemos cuando inferimos razonamientos jurídicos es que hicimos una conversión al razonamiento proposicional. Y esta idea Kelsen la toma de un lógico llamado Hermann Lotze. Hermann Lotze, que escribió en 1874 un libro que se llamó Lógica. Lógica. Hermann Lotze era un jurista que además le gustaba la lógica. Y Hermann Lotze distingue el acto psíquico del contenido de pensamiento, donde el acto psíquico puede ser ver la norma o ver un atardecer en Acapulco. Y el contenido de pensamiento es la traducción de esa experiencia en una proposición. En Acapulco se está poniendo el sol. Eso es una proposición lógica, ¿no? Es un enunciado que se puede traducir. El acto psíquico es que veo el atardecer en Acapulco, pero ya la traducción a un enunciado es el sol se está ocultando en Acapulco. Es una proposición que además puede ser traducida a una fórmula lógica. El acto psíquico es ver lo que dice la norma. Y además les voy a decir una cosa, esto Hans Kelsen lo explica un poco enfadado y enojado cuando se encuentra con Hart. Déjenme encontrarles aquí. Hay un texto que sacó Cuadernos de Filosofía. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Es un texto que es muy chiquito. Una visita. Kelsen. Miren, este es un texto. Este de aquí. Déjenme mostrarles. A ver, permíteme un segundo.
Este cuadernillo, si lo pueden conseguir, está seguramente en alguna biblioteca, lo van a poder ver. A ver, aquí está. Es un cuadernito muy simpático de un coloquio en el que se encuentran Herbert Lionel Adolphus Hart con Hans Kelsen. Y Hart le tiene un gran respeto a Hans Kelsen, ¿eh? Si uno lee el texto, Hart le hace varias preguntas a Kelsen. Y Kelsen, es una narrativa de Hart sobre su encuentro con Kelsen. Y algo le empieza a decir Hart sobre el razonamiento lógico y cómo utilizaron el derecho. Y le dice Hart, pero bueno, es que esto no se puede utilizar en lógica, no existe una lógica, tal vez siguiendo el dilema de Jorgensen, ¿no? Pero Kelsen le dice, Hart dice, cuando comenté eso, Kelsen se enfureció y me gritó y me dijo, es que usted tiene que leer lógica, usted tiene que estudiar a Hermann Lotze, le dice. Y Hart dice, yo no sabía que existía Hermann Lotze, pero dice Hart muy modestamente, a lo mejor dije algo que lo hizo enojar mucho y que estaba diciendo alguna estupidez. Pero fíjese, Hart tiene una reverencia a lo que estaba diciendo Kelsen, y al final del texto él dice, yo creo que a lo mejor con el paso de los años me doy cuenta que Kelsen verdaderamente estaba diciendo algo que era muy importante, pero yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba señalando. Esto que está en Cuadernos de Crítica es un texto muy interesante donde precisamente Hart cuenta este asunto del encuentro que tiene con Kelsen y donde hablan sobre Hart y la lógica. Esto un poco con la idea y con la línea de que ustedes pudieran ver esto. A ver, miren, creo que está en línea incluso el texto. Déjenme ver. A ver si lo podemos. Nada más está diciendo que está agotado. Bueno, el texto está agotado, pero seguramente pueden ustedes buscarlo en PDF. Estoy viendo si está aquí en PDF para que lo vean. No, bueno, aquí no está. Bueno, no importa. Aquí lo importante es que Kelsen, sabemos por Hart que Kelsen sugiere la lectura de Hermann Lotze para estudiar la lógica en el derecho, precisamente distinguiendo lo que es un acto psíquico de un acto de pensamiento. Lo que Kelsen llama el acto de pensamiento es la formalización lógica como proposición lógica. Entonces, el derecho positivo no es lógico, pero puede traducirse a un lenguaje lógico. Y ustedes me dicen, bueno, pero si ya lo traduje en lenguaje lógico, si me acabas de decir, Juan Abelardo, que el silogismo no es exacto con el derecho y puede haber excepciones, entonces, ¿para qué sirve traducir el lenguaje jurídico en lenguaje lógico? Y aquí está el otro punto que creo que vale la pena decirlo. Funciona en ocasiones en el silogismo. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de derecho constitucional, y ahí yo diría que se utiliza mucho, cuando la ley tiene una subsunción de una norma inferior a una norma superior. En ese caso, en el caso de una subsunción, sí puede hablarse de un silogismo jurídico. Por ejemplo, la Constitución dice que todos los mexicanos gozarán del estatus de personas libres, ¿no? Y luego dice la Constitución inmediatamente que está prohibida la esclavitud en México. La esclavitud es una enunciación normativa que se subsume a la libertad. Si soy libre,
entonces no puedo ser esclavo. Por eso está la prohibición de la esclavitud, porque se subsume al principio de libertad en todos los mexicanos. Y luego si vemos el Código Penal, la trata es un delito, porque la trata es una especie de esclavitud. Ahí se subsume la trata a la esclavitud, la cual la esclavitud se subsume al principio de libertad. El que esté prohibida la esclavitud se subsume al principio de libertad, y que esté prohibida la trata se subsume al principio de que no puede haber esclavitud. Ahí sí puede haber un silogismo que funcione. Ahí sí hay silogismo. Y en derecho constitucional existe esta lógica de subsunción donde el silogismo se puede aplicar. Pero todo el derecho es tema de subsunción. Yo les diría, y esto por lo que yo he llegado a platicar con algunos secretarios de estudio de la Judicatura Federal, son muy pocas las normas que claramente se ven en subsunción. Son muy pocas, esto que acabo de poner el ejemplo de la esclavitud y la trata y el derecho el principio de libertad constitucional, es un ejemplo que dicen, eso es clarísimo, pero no todo el derecho es así de claro para hacer un silogismo en esa vía tan formal. Lo que dice Kelsen, o bueno, ya no lo dice tan expresamente Kelsen, pero deja verlo, es que la lógica puede ayudarnos a sustentar razonamientos, aunque el silogismo no lo haga. Y hay otras formas lógicas, ¿no? Yo les diría que Kelsen tiene razón, sobre todo si exploramos otras lógicas. La lógica difusa, la lógica deóntica, la lógica de posibles, la lógica, ya les dije la difusa, la lógica epistémica. Hay como una docena de lógicas, todas ellas distintas, que pueden ayudarnos a justificar un razonamiento. La operatividad de la fórmula del peso de Robert Alexy tiene por objeto ayudarnos a justificar una ponderación realizada por los operadores jurisdiccionales, por las y los operadores jurisdiccionales. Entonces, no es que Alexy utilice el silogismo, utiliza una fórmula del peso en donde está la fórmula de cociente y la fórmula diferencial, que son la proporción geométrica y la proporción aritmética de Aristóteles. O sea, hay otras lógicas. Entonces, en ese sentido, Kelsen y Jorgensen tienen razón, el derecho no es lógico, pero Jorgensen se equivoca cuando dice que la lógica no se podría aplicar al derecho, porque lo que queda mostrado es que la norma jurídica, como dice Kelsen, se puede traducir a una proposición jurídica, la cual sí es del orden de la lógica y la lógica la puede operar. Y eso nos ayuda a sustentar un razonamiento jurídico. Como verán, esto se puede leer en Kelsen a través de los pasajes que les he mencionado. La correspondencia con Ulrich Klug está editada por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Su texto, Derecho y Lógica, que lo reeditó ahora Ediciones Coyoacán, es un texto que lo leímos hace un instante, algunos fragmentos que creo que son cruciales porque en torno a eso gira todo ese asunto. Y este texto de Hart, donde se habla brevemente de Hermann Lotze, donde Kelsen le dice a Hart que para entender la lógica aplicada al derecho hay que leer a Hermann Lotze. Hermann Lotze no está traducido al español, lo pueden ustedes comprar en línea, está traducido al inglés. Algunas obras, algunas no están traducidas al español.
yo la verdad leí varias cosas de Hermann Lotze, hay que ver los índices, y la verdad es que el traductor de Google y un poco de ingenio nos ayuda a hacer una lectura muy interesante y sana de Hermann Lotze. No es un autor que no se leyó en México, pero a mí me parece que es muy interesante que Kelsen se lo mencione a Hart para entender cómo el derecho funciona en el campo. Y creo que uno podría entender que para Kelsen sí hay importancia jurídica, importancia lógica del derecho, en el derecho positivo, sobre todo en esa forma de Hermann Lotze. Hermann Lotze influye también en Max Weber, que es otro de los grandes teóricos de las ciencias sociales, y yo les diría que lamentablemente no hay un libro de lógica donde expresamente se explique esto metodológicamente. Sería un libro sensacional. Pero quien le interese este tema, todas estas referencias que acabo de mencionar están en el libro de su servidor que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación, que editó Oxford University Press. Ahí tienen todas las referencias de pie de página, si lo quieren ver con mayor detalle. Bueno, hasta aquí mi speech del día de hoy. Dejo los micrófonos abiertos para que el tiempo que resta podamos dialogar, platicar sobre inquietudes, preguntas, comentarios, críticas. Nada más no me insulten porque todo esto se graba y la verdad es que no hay que bajar el nivel de la cátedra. No sé, ¿cómo lo viste, Jorge Díaz? ¿Algún comentario por qué? Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, es un tema muy interesante. No había visto yo esta parte de la clase que expone del silogismo aplicado a la norma, al derecho. No lo había visto de esa forma, porque luego yo me planteaba las premisas y no lo veía desde el punto de vista que la norma es un principio general, se podría decir, y la norma no es particular, sino que es general, y no se podría aplicar definitivamente, pero sí nos apoya para llegar a algunas conclusiones, la lógica, para llegar a conclusiones. Me parece esta parte muy interesante porque yo sí creía que podíamos aplicarlo sin ningún problema, la lógica a la norma jurídica, pero viéndolo desde el punto de vista que usted lo plantea, pues sí tendríamos que tener mucho cuidado para poder plantear las premisas y llegar a una conclusión que no sea falsa. Muy, muy buena observación, Jorge. Muchas gracias por la observación y efectivamente sí hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente. No sé si alguien más, antes de que... A ver, Lenin. ¿Cómo estás, Lenin? Buenas tardes. Hola, doctor. Bien, buenas tardes. ¿Me escucho ahí? Perfectamente, Lenin. Bien. Gracias. Oye, Max Arriaga recomendaba un libro tuyo, pero ¿era sí, tuyo o era de tu homónimo? No, era de mi homónimo, no. Ah, perdón. Sí, bueno. sí. Sí, era otra cosa. A mí lo que me pareció más interesante, sobre todo, fue esta relación que hay entre la lógica, el silogismo y cómo nacen las taxonomías, ¿no? Porque al final, por ejemplo, esta idea de que hay un género, luego se deriva en especies y todo eso va a impactar incluso en, por ejemplo, nosotros en educación tomamos algo que se llama taxonomía en los Bloom. Verbos, la taxonomía de Bloom, las taxonomías. Sí, claro. Ajá. Qué buena observación estás haciendo, ¿eh? Perdón, sigue. Ah, sí, y en estas taxonomías, por ejemplo, se hace lo que hacían los posglosadores, que es convertir, por ejemplo, los sustantivos en verbos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Bloom decía, pasamos de comprensión a comprender, de aplicación a aplicar, de análisis a analizar, etcétera. Y yo no lo había visto desde el punto de vista, o más bien desde la idea de que viene desde el silogismo, desde la lógica, ¿no? Y ahora que ya lo entiendo así, digo, pues sí, o sea, si todos los pájaros vuelan, ¿no? Pues algunas, solo todos los pájaros son aves, ¿no? Pero no todas las aves vuelan, entonces no todas las aves son pájaros, y nos vamos yendo en un hilito así. Eso es, bueno, a mí me llamó mucho la atención esa parte. Gracias, doctor.
Lenin, muchísimas gracias por tu aportación. Yo no lo había pensado así, pero todo lo que acabas de escribir de la taxonomía de Bloom, efectivamente es eso, ¿no? Y es un dolor de cabeza a mí cuando tengo que hacer planes de estudio, que te dicen, el alumno aprenderá, ¿no? Que te dicen que, pero en algunas ocasiones, yo sé lo que, al terminar el curso, el alumno comprende o escribe, o, ¿no? Y algunos dicen que va más en infinitivo, ¿no? Comprenderá, redactará, ¿no? Efectivamente, el alumno comprende y redacta, ¿no? Están sustantivando. Fíjate qué interesante, no lo había pensado, es una aportación muy interesante la que estás haciendo. Y fíjate que en el campo del derecho también llegan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? El convenio es el género de contrato, ¿no? Y el contrato es una especie del género convenio, o los bienes fungibles, no fungibles, y luego parece que hay una taxonomía de bienes, ¿no? Muebles, inmuebles, y unos se subordinan a otros en algunos planos. Esa taxonomía, fíjate que fue la que intentó llevar a cabo García Maínez, Ulrich Klug, siguiendo a Ulrich Klug y a Karl Engels, pero no les funciona. Y creo que el otro que intentó, siempre que digo esto, temo que algún día voy a recibir una llamada y me van a golpear. El magistrado marroquín escribió un libro que se llama Cómo redactar una sentencia. Que cuando estaba yo aspirando a ser secretario de estudio, pues me lo tuve que chutar. Pero fíjate, yo no sé si ustedes han leído ese texto. Es un texto que es muy, muy interesante en las primeras 50 páginas, 80 páginas, porque Marroquín habla sobre cómo redactar una sentencia, los resultandos, los considerandos, ¿no? Los resolutivos, pero fíjense que los considerandos, luego el magistrado Marroquín, en su libro, y luego lo he visto en un par de otro par de libros de gente que quiere escribir sobre esto, empieza a hablar del silogismo y pone ejemplos donde viola todas las reglas del silogismo, ¿no? Yo sé que a lo mejor está siguiendo la línea de Ulrich Klug y de Engels, donde dice, bueno, no sigamos la regla tal cual, pero es un aproximado. Pero entonces, ¿para qué le dedicas 250 páginas a unos enunciados que tratas de hacer taxonómicamente estables cuando no se puede, ¿no? Creo que lo que intenta el magistrado Marroquín me recuerda, hace unos días estaba yo viendo un documental de Madame Curie, esta que descubrió el elemento de la radio. Decían, el radio es un elemento muy inestable, ¿no? Entonces tenían que hacer muchas cosas para poderlo encontrar. Lo que le dio el premio Nobel a Madame Curie es que el radio logró aislarlo y dejarlo estable. Bueno, el derecho, en ese sentido, es como el radio, como el elemento, es inestable. Y tratar de hacerlo taxonómicamente estable es una labor tan titánica como la de Madame Curie. El jurista o el investigador de derecho que logra hacer una taxonomía jurídica exacta, le deberían dar el Nobel. Pero en estos gobiernos mexicanos, esas taxonomías cambian de sexenio en sexenio y de legislatura en legislatura, ¿no? Entonces, tampoco nos hagamos tanta la ilusión, ¿no? Jorge Díaz me da la razón. Bueno, a ver, algo más. Gracias, Lenny, por la aportación. Muy interesante lo que acabas de decir. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? José San Vicente, hoy no te animas a decir nada. Hoy no se animó. Bueno, no sé. ¿Usted, Francisca, alguna cosa antes de que nos vayamos? ¿No? Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a detener la sesión del día de hoy en este tema y les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo y espero que haya sido de su interés la exposición del día de hoy. Reciban un fuerte abrazo, muchas gracias Benito, Cintia, muchísimas gracias Benito y Cintia, que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Buenas Está tardes. haciendo viento y está a punto de llover aquí en la Ciudad de México. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.